Abrimos nuevos ojos hacia el espacio y también al tiempo. A 1 millón de kilómetros de la Tierra, el telescopio espacial James Webb comenzó a generar imágenes del universo y llevó nuestra mirada a lugares nunca antes vistos. Hoy vamos a detallar sus características y analizaremos las primeras fotos conocidas. Además, conocemos un trabajo inédito para mejorar la variabilidad genética del venado de campo y asegurar su conservación. También hablaremos sobre jabalíes y otras especies silvestres como reservorio de enfermedades humanas. Y seguiremos conversando sobre aguas en Uruguay, en este caso sobre las aguas subterráneas. ¿Cuál es su estado de conservación? ¿Las estamos contaminando? ¿Hay maneras de utilizarlas de forma sostenible? Finalmente, volveremos a sentir gusto a ciencia, hoy para hablar de las curiosas mantis que habitan en nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Casi todos en este planeta vimos en los últimos días, y con mucho asombro, las primeras imágenes que se hicieron públicas generadas por el telescopio espacial James Webb. Para superar esa primera etapa de la mirada y comprender qué es lo que estamos viendo, en este programa queremos agradecerle muchísimo la presencia aquí en estudios de Sebastián Brusone. Sebastián es doctor en astronomía, actualmente docente en el Instituto de Física de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y del Instituto de Profesores Artigas, y hasta hace poco, un año, estabas en el mismo lugar donde antes se había terminado de armar el James Webb, allí en el Goddard Space Flight Center. Exactamente, gracias por la invitación. Sí, mismo se terminó de instalar algunos equipos en ese centro y luego se viajó a otra dependencia, digamos, en Estados Unidos. Sebastián, si nos acompañás, y antes de entrar en las imágenes en sí mismos, vamos a contarle a la gente de qué se trata, qué es el James Webb, dónde está, cómo funciona, porque, a ver, estamos hablando de un telescopio que desde el año 2021, este año, está, y uno dice en órbita, y está en un lugar en una órbita pero bastante distinta a las que conocemos. Es el telescopio espacial más poderoso lanzado desde la Tierra hasta el momento, está a 1 millón de kilómetros de la Tierra, funcionando a pleno, y esto supone que además estará disponible para ser utilizado por la comunidad científica de todo el planeta. Ya les vamos a contar un poquito más. Daniela Hirschfeld conversó hace unos días con Amaya Moro. Amaya es astrónoma española, está desde hace 8 años trabajando allí en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore. Esto pertenece también a la NASA y está vinculada al proyecto del James Webb. Amaya se dedica a la selección de propuestas de investigación para el uso del telescopio, también trabaja en la interfase entre los astrónomos usuarios y la parte técnica del telescopio, y además en estos meses integró el comité que trabajó en la selección de las primeras fotos. Como decíamos, Daniela conversó con ella y Amaya Moro nos cuenta en qué consiste el James Webb. Vemos la primera parte de este informe. James Webb es absolutamente extraordinario en términos de su capacidad. Primero, porque es un telescopio en el infrarrojo que tiene un diámetro grandísimo de 6,5 metros, ¿no? Entonces, cuando uno quiere detectar partículas de luz, cuando uno quiere detectar luz de galaxias que están muy lejanas, cuando el universo que salió esa luz de cuando el universo era muy joven, esta luz es muy tenue, es muy débil, entonces uno necesita tener es como si está lloviendo y quieres recoger mucha agua, necesitas como un cubo enorme, ¿no? Pues este gran espejo es capaz de detectar muchas de estas partículas de luz. Entonces, el hecho de que tenga un espejo tan grande, el hecho de que esté cubierto de oro, que lo hace muy sensible al infrarrojo, el hecho de que esté alejado de la Tierra y alejado del Sol y que tenga este parasol del tamaño de una pista de tenis, como pueden ver aquí en el póster, esto le protege, ¿no?, de la luz contaminante que viene del Sol y de la Tierra. Todo esto y el hecho de que trabaje en el infrarrojo
que en una región del espectro que nunca se había estudiado con esta resolución espacial y con esta sensibilidad, hace que esta sea una maravilla de la ingeniería, ¿no? Que nos va a permitir hacer descubrimientos absolutamente inesperados que van a dar unos saltos de gigantes, digamos, en términos de conocimiento. Pero antes de meternos en el análisis de las imágenes y conocer un poquito más qué nos mostró el James Webb y la NASA la semana pasada, todavía tenemos un tramo más de esta conversación de Daniela Hirschfeld con Amaya Moro para conocer un poco más sobre esta maquinaria prodigiosa que a 1 millón de kilómetros de la Tierra nos está mostrando el espacio y también el tiempo que ya pasó. Queríamos imágenes de objetos que representaran un poco el rango de temas científicos para el que este telescopio fue construido, ¿no? Entonces queríamos imágenes que mostraran galaxias en interacción, porque este telescopio ha sido diseñado para estudiar cómo estas galaxias han ido evolucionando. Queríamos una imagen del universo lejano, porque este telescopio ha sido diseñado precisamente para estudiar esas primeras estrellas que se formaron cuando el universo apenas tenía 1000 millones de años, esas primeras galaxias, ¿no? Y queríamos espectros de una atmósfera planetaria, ¿no? De una atmósfera de un planeta que está más allá del sistema solar. Y también vamos a estudiar mucho el ciclo de vida de las estrellas, ¿no? Entonces queríamos una imagen no solo de estrellas formando, sino de estrellas muriendo, ¿no? Entonces seleccionamos ese tipo de temas para cubrir un poquito todos los campos. Entonces estas imágenes son representativas de ese salto tremendo en la capacidad que tiene este telescopio de tomar imágenes con una sensibilidad y con una resolución espacial sin precedentes. Ha habido cosas que han sido sorprendentes. Nos esperamos, por ejemplo, que en esa imagen del universo tan profundo se pueden ver en galaxias muy lejanas, se puede ver muchísima estructura, se pueden ver cúmulos estelares, hay puntitos en esas imágenes, que son todo cúmulos estelares. No pensábamos que había tantos cúmulos en el universo tan temprano, no pensábamos que íbamos a verlo. Luego solo la maravilla, ¿no? De ver esas imágenes con una resolución espacial tan grande, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de Carina se ve un arco. No sabemos qué es, ¿no? A lo mejor es algo tan mundano como una superposición de pilares, pero a lo mejor no, ¿no? Entonces, ha habido sorpresas realmente con esas imágenes, ha habido muchas sorpresas. Pero también es una imagen donde estamos viendo cómo se forman las estrellas, pues una zona de formación, una región de formación estelar, una región donde están formándose estrellas y planetas y se ve mucho dinamismo, y se ve cómo la nébula está evaporándose, parece esa niebla que está levantándose al amanecer, ¿no? Eso realmente es gas y polvo que está siendo evaporado, digamos, de la nube por esas estrellas tan masivas que ya se han formado. Entonces es una historia, es un cuento, digamos, de formación y de destrucción a la vez, ¿no? Yo creo que es una imagen extraordinaria. Sebastián, y ahora sí te vamos a pedir, hecha la presentación del artefacto, que nos ayudes a entender estos primeros frutos. Yo me imagino que a lo largo de la vida útil del web nos aburriremos de ver miles de imágenes, pero estas primeras tienen eso, el impacto, y sobre todo la primera, ¿no? La que se presentó un día antes con la propia figura del presidente de los Estados Unidos, y si te parece ya la empezamos a compartir en pantalla, porque el ojo lego nuestro ve estrellas, y en realidad estamos viendo galaxias que no se habían visto nunca antes. Exacto, sí. Ver esa imagen muestra la capacidad de resolución del telescopio y la sensitividad, digamos, cuán sensible es, como explicaba la presentadora hace un segundo atrás, el tamaño grande de ese espejo, de 6,5 metros, varias veces más grande que el telescopio Hubble, y la nueva tecnología de sus instrumentos
permiten obtener imágenes. Bueno, esa imagen que se muestra ahí es un cúmulo de galaxias que está a cerca de 4.000 millones de años luz de la Tierra. A referencia, un año luz es la distancia que recorre la luz en ese tiempo. Y lo que se ve ahí son, bueno, aparte de una estrella que está bien en el centro de esa imagen y que en realidad está muy delante de ese cúmulo de galaxias. Ese cúmulo de galaxias, de nuevo, está afuera de la Vía Láctea, está muy lejos. Y lo que se ve ahí, bueno, cada cosita que se ve ahí es una galaxia, digamos. Cada como parte de luz que uno ve ahí son galaxias. Están muy lejos y es... Orientanos en la dimensión. Una galaxia promedio, ¿qué medida puede tener de lado a lado? Varios años luz. Bueno, digamos, la Vía Láctea, por ejemplo. 100.000 años luz. O sea que hay 1.000 años luz representados en cada uno de esos puntos. Bueno, ponerle que en algunos puntitos píxeles para las galaxias más lejanas estamos hablando de cientos de miles de años luz. ¿Por qué se ven curvas algunas de estas galaxias? Incluso después vamos a ver una detección que hubo de una galaxia duplicada, pero ¿por qué se ven curvas? Bueno, se ven curvas porque la masa de ese cúmulo de galaxias, que es muy grande, curva el espacio. Es algo predicho por la teoría de la relatividad general, que es bien confirmado, ya es un dato bien conocido. Y el efecto es como similar a que uno agarra un vaso y pone, no sé, una luz, una linterna, una vela, lo que sea, y pasa una copa por delante mirando hacia adentro del vaso, y lo que ve es la luz distorsionada por ese vaso y que aparece como que la luz, si pensamos una vela, aparece como copiada en los extremos, digamos, y uno ve el pasaje, digamos, de ese vaso delante de la vela y ve cómo el vaso distorsiona la luz. Lo que ocurre en realidad aquí es que la masa de ese cúmulo de galaxias curva el espacio y las galaxias que están detrás de ese cúmulo, su luz se ve distorsionada y aparece como copias, como si uno repitiera la galaxia en diferentes partes. Vemos la imagen donde justamente se ve ese ejemplo de la copia, ¿no? Es una captura, la vemos a continuación, donde se detectó después con un análisis de espectro que era la misma galaxia dos veces. Exacto. Algo novedoso del instrumento, del telescopio, tiene un instrumento que permite obtener lo que llama el espectro de los objetos que se ven en la imagen. Uno puede imaginar que cada imagen que toma ese instrumento en realidad es un cubo, donde tiene las dimensiones espaciales, es como una foto, pero tiene una dimensión extra que tiene información espectral. Y con eso se puede obtener evidencia de que dos objetos que parecen distantes, que no tienen, digamos, nada que ver en la imagen, en realidad son es la misma imagen de una galaxia distorsionada por este efecto del lente gravitacional. Cuando se dice que estamos viendo casi el origen del universo, estamos hablando de que se captó luz generada hace 13.000 millones de años, ¿es la cifra más o menos correcta? Sí, bueno, esta imagen lo que muestra es las galaxias que están más en el fondo, tienen lo que se llama un corrimiento hacia el rojo, o sea que están muy lejanos en el tiempo y en el espacio. No estamos observando digamos, el origen del universo, pero estamos obteniendo imágenes de galaxias, o luz de galaxias, que se formaron muy temprano en el universo. Estamos yendo hacia las primeras galaxias que se formaron en el universo. Vamos a ver la imagen siguiente y es una nebulosa, la nebulosa del Anillo del Sur. ¿Cuál es la particularidad de esta imagen? Bueno, uno puede pensarlo así. Imaginen que uno es un extraterrestre y se va muy lejos del sistema solar y es capaz de mirar muy en el futuro cómo se vería el sistema solar justo en el momento cuando el Sol empieza a transformarse. ¿Sí? El Sol está evolucionando hacia un momento en el cual su atmósfera, su gas, digamos, se va a empezar a expandir, va a empezar a aumentar de tamaño y esa atmósfera se va a empezar a perder, digamos, en el espacio y lo que va a quedar, si uno espera muchísimo tiempo, es que se pueda observar lo que sería el corazón del Sol. Entonces, en esa nebulosa que se observa allí, lo que se observa es, bueno, el gas que emitió esa estrella que estaba en el centro, una estrella una edad mucho mayor a la del Sol, pero lo que se observa es, bueno, ese gas que está alejándose de esa estrella está siendo iluminado por esa estrella central, ese corazón, digamos, de la estrella, y es algo similar a lo que uno espera que vaya a ocurrir con el Sol si uno espera muchísimo tiempo. Acá hay también una apreciación del nuevo, digamos, el nuevo rango de luz, ¿no? Que capta, o sea, hay cosas que se pueden ver gracias a estos instrumentos y al rango infrarrojo medio, que ahora nos explicas un poquito más, que no se veían antes. Esta que tenemos ahora creo que es una foto con un instrumento anterior. Claro, esta foto es el mismo objeto observado con el telescopio Hubble, una foto que fue obtenida en el año 1998.
Si uno compara las imágenes una con otra, es clarísimo, bueno, el cambio en resolución, que es impresionante con James Webb, y como bien decías, James Webb trabaja en el rango de longitud de onda que se llama el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, digamos. Para tener una idea, el infrarrojo cercano es algo así similar a la luz que emite el control remoto de la televisión. Si uno agarra el control remoto y lo pone en la cámara del celular y lo aprieta, va a ver la luz, el celular ve la luz, pero nuestros ojos no lo detectan. Bueno, eso por diseño es muy útil, observar en esa longitud de onda es útil porque permite observar luz que sería, digamos, obstruida por el polvo que está presente en el espacio. Y bueno, en esa longitud de onda uno puede observar esa luz, esa luz, digamos, el polvo es casi transparente para esa luz y uno puede observar. Y entonces uno revela cosas que antes eran ocultas. Es como si tuviéramos algo que despeja la niebla. Exactamente. De alguna manera. Exactamente. Vamos a pasar a la que sigue, tiene un nombre muy curioso y es un conjunto el quinteto de Stefan, que es un conjunto de galaxias, de estrellas. ¿Qué se ve en esa imagen? Bien, el quinteto de Stefan es un grupo compacto de galaxias. Está formado por 5 galaxias, que en realidad en las imágenes, como estamos viendo ahí en pantalla, esa es la imagen del telescopio Hubble obtenía en el visual. Y de ese grupo de galaxias interactúa entre sí por gravedad, digamos, y uno puede ver cómo la forma de las galaxias, que usualmente son espirales, uno se la puede imaginar como una espiral, y su forma está un poco alterada porque están interactuando esas galaxias. Se sienten la presencia de unas con otras y su forma se va distorsionando por la interacción gravitacional. Está bueno para la comparación. Esta es la imagen vieja. Sí, esa es la imagen vieja con Hubble. Y ahora vamos a pasar a la que sigue, que es la imagen de los mismos astros, pero con la tecnología del James Webb. Sí, exacto. Y bueno, ahí lo que estamos viendo es la imagen con el detector NIRCam, que sería la cámara que detecta el infrarrojo cercano. Y lo primero que se evidencia ahí es que estamos viendo, digamos, a través del polvo de esas galaxias. Y eso es lo que nos permite ver esa estructura, digamos, nunca antes vista, que revela la interacción entre esas galaxias. Esas galaxias, digamos, van a terminar, uno puede imaginar como chocando entre sí, y su forma va a cambiar. Y observando en esas longitudes de onda que observa el telescopio James Webb, a los astrónomos les permite seguir de cerca, digamos, la interacción de esas galaxias. Que en el visual, digamos, eso no es tan claro debido al polvo que estamos viendo. Está bien. Luego, para mí, una de las fotos más impactantes, la que viene, que es la de la nebulosa de Carina, es un arrecife cósmico, no es la manera en la que se describe en este tipo. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo es lo que usualmente se denomina una región de formación estelar. Las estrellas nacen en lo que se llaman nubes moleculares. Esas nubes, por diversos mecanismos, colapsan y terminan formando estrellas en su interior. Se cree que en el sistema solar ocurrió lo mismo, que una nebulosa molecular colapsó, una nube molecular colapsó y terminó formando el Sol, más algunas que otras estrellas y el sistema solar. Lo que estamos viendo ahí es el estado del arte, digamos, de lo que es el poder de resolución del instrumento, y lo que vemos son diferentes estructuras que evidencian el lugar de formación de estrellas. Las estrellas se forman y generan y cambian el entorno donde están creando. Poder ver a través de este polvo, digamos, todas las estrellas o galaxias que hay detrás, ¿también es una particularidad que se debe al tipo de instrumentos o ya antes se podía ver con tanta nitidez lo que hay del otro lado o adentro de la nube? Es algo novedoso. Si uno ve la misma imagen obtenida con el telescopio Hubble hace ya unos cuantos años, uno veía estructura, pero con este nivel de detalle, como bien decías, uno aprecia inclusive en los lugares donde no hay gas y polvo, se observan galaxias que están de fondo. O sea, uno, digamos, por cada imagen, uno puede imaginarse que pide para observar esa nebulosa Carina porque quiere estudiar formación estelar, y de Chapa termina obteniendo datos de galaxias lejanas que puede servir a otro investigador que estudia digamos, cosmología y galaxias distantes, por ejemplo. Espectacular. Tenemos ahora otro que tiene que ver con otro campo de investigación, pero que está, si se quiere, en el centro de la atención, y es la investigación en exoplanetas, ¿no? Por un lado, nunca me queda claro si lo que estamos buscando es un lugar a donde ir o un lugar a donde podamos encontrar vida que nosotros podamos comprender como tal. Pero analizar atmósferas de planetas de otros sistemas estelares es algo que hoy está consumiendo una buena cantidad del interés de los astrónomos. Sí, exacto. Y el objetivo, o sea, lo que uno
lo que la comunidad quiere lograr es poder detectar a través de la técnica de espectros, detectar evidencia de moléculas en las atmósferas de exoplanetas que puedan estar relacionadas con actividad biológica en otros mundos. La idea es, bueno, uno obtiene un espectro de esa atmósfera de un exoplaneta. De la manera que se obtiene, uno espera que el exoplaneta pase por delante de la estrella. La luz de la estrella pasa a través de esa atmósfera, sigue hacia el observador, hacia la Tierra, y esa atmósfera, digamos, las moléculas que están en esa atmósfera, absorben ciertas, digamos, longitudes de onda. O sea, hay luz que pasa y luz que queda. Exacto, exacto. Bueno, y si uno estudia ese espectro, ve lugares donde la luz queda, que es absorbida por esa atmósfera, y eso delata la presencia de moléculas de agua, de amoníaco y otras especies. Y bueno, los químicos saben muy bien qué tipo de moléculas son las que se espera encontrar si hay actividad biológica. Entonces, uno espera, digamos, el próximo premio Nobel será poder detectar esa evidencia de vida en otros mundos. Nos quedamos ahora con esta otra comparación. Acá estamos comparando con otro telescopio espacial con mucho menos marketing, que es el Spitzer. Exacto, Y digo exacto. mucho menos marketing, en realidad no te voy a pedir un número, pero debe haber más de una decena de telescopios en el espacio, con distintos tipos de instrumentos. Sí, que estén en operación hoy en día, quizás menos. Pero sí, Spitzer fue comisionado ya hace unos cuantos años con la idea de observar exoplanetas y observar estrellas y poder detectar la presencia de sistemas planetarios. En esa imagen que se veía ahí, Sí. se compara y se ve el cambio de poder de resolución entre los dos instrumentos, que es, digamos, noche y día la diferencia, ¿no? Sí, tal cual. O sea, aparte se ve muy claro eso que decíamos, ¿no? Cómo cambia la definición. Si uno lo piensa en clave del teléfono que uno tiene de la foto del celular, Claro. es como cambiar desde un teléfono de hace 20 años a uno recién comprado. Tal cual, Sí. tal cual, tal cual. Está bien. Y finalmente una que fue como una especie de bonus, ¿no? Porque claro, hablamos de que se liberaron algunas imágenes que son las que analizamos, pero en realidad se sacaron muchas otras. Claro. Y en la etapa de calibración, hace poco se liberó una especie de backstage del trabajo y aparece una foto de Júpiter. Que yo no sé si tiene información nueva, si les pero sé que más de un astrónomo encontró en ella información que no era detectable de otra manera. Bueno, en esa imagen que se ve ahí de Júpiter, que está Júpiter y sus lunas, ¿no? Exacto. Sí. Y está obtenida en el infrarrojo cercano, uno lo que puede ver es la estructura de las nubes. Uno puede imaginar que las nubes en Júpiter no tienen todas la misma altura y las zonas que parecen más brillantes están más hacia el interior del planeta y están más calientes, por eso se ven más brillantes. En la imagen también se observa una de las lunas y se observa la sombra de la luna sobre Júpiter. A la izquierda se ve, digamos, un disco negro, que en realidad eso es... La luna era muy brillante y satura el detector, por eso se ve negro, pero a la derecha se ve la sombra de esa luna. Y lo que revela es estructura a muy pequeña escala, con un muy buen nivel de detalle de lo que ocurre en las nubes de Júpiter. Son imágenes de calibración, pero resultan útiles para saber cómo responde el instrumento a diferentes tipos de observación. Exacto. Sebastián, vamos a ver un tramo más de lo que fue la conversación que tuvo Daniela Hirschfeld con Amaya Moro allí en la NASA, pero sobre todo ahora para ver qué sigue, porque mientras se lanzaba el James Webb ya había otros proyectos en marcha y se sigue pensando en cómo mejorar esto. Compartimos un minuto más de esta conversación. Yo creo que de las observaciones que son más esperadas son las de los exoplanetas. Un cuarto del tiempo de observación de este telescopio durante el próximo año está dedicado a exoplanetas y yo creo que la gente está con muchísima esperanza de que estas observaciones de exoplanetas saquen a la luz moléculas que puedan indicar que estos planetas son habitables. El James Webb es un salto extraordinario en la capacidad de observación. ¿Y qué viene después? Pues después probablemente la comunidad científica se anime a hacer un telescopio aún más grande que nos ayude a estudiar planetas habitables, que nos ayude a estudiar sus superficies, que nos ayude a estudiar esas atmósferas, que nos ayude a ir aún más allá del universo, de la frontera del universo conocido. Yo creo que ahí es donde está la parte más revolucionaria de la astronomía y que más nos llega como seres humanos.
Estamos hablando de décadas, probablemente se lleve décadas en construir la siguiente frontera, ¿no? el siguiente telescopio. Pasan estas décadas, Sebastián, el James Webb está a disposición de la comunidad internacional y cualquier astrónomo serio puede presentar a la NASA un proyecto y aspirar a tener un poco de uso para una investigación, ¿es correcto? Sí, el sistema de propuestas es, digamos, bastante bien conocido por la comunidad y a lo largo del año se abren llamados para propuestas. Esas propuestas son evaluadas por un comité asesor, se les pone un ranking, digamos, de viabilidad y se les otorga cierta cantidad de tiempo para el uso del instrumento. Es algo bastante codiciado, así que me imagino que la competencia va a ser bastante compleja. Esperemos que tenga una vida útil de muchas décadas y haya lugar para todos. Exacto, exacto. Sebastián Brusone, muchísimas gracias por ayudarnos a entender algo que para casi todos nosotros son fotos muy bonitas, pero que en realidad contienen, y debe haber todavía más información, ¿no? para seguir sacándole el jugo. Así que bueno, gracias por acompañarnos hoy en Sobre Ciencia. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hacemos la primera pausa y ya seguimos aquí en TV Ciudad. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Continuamos en Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Damos la bienvenida a Daniela Hirschfeld, a Alexandra Perrones. ¿Cómo les va? Buenas noches. Recién llegadas del espacio. Exacto, eso te iba a decir. Aparte bajamos del espacio a algo bien terrenal porque vamos a hablar en ambos casos sobre fauna. Por un lado, fauna que nos preocupa para conservar y en otras preocupaciones en ese concepto de una salud, pero después nos metemos en eso. Alexandra, venados de campo. Sí, vamos a hablar de un plan que se realizó este año para mejorar la variabilidad genética de los venados de campo, que bueno, es una especie que tanto en Uruguay como en Argentina está en peligro de extinción, ¿no? Bueno, hablamos con la doctora Susana González, que ella es del Departamento de Biodiversidad y Genética de la Conservación del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Ella hace muchos años que trabaja con esta especie y bueno, nos contaba que se realizó este plan, como decía, para mejorar la variabilidad genética del venado de campo. El venado de campo está actualmente, antiguamente había muchísimos venados de campo en nuestras tierras y eso fue de alguna manera documentado por muchos naturalistas que llegaban a las tierras nuestras y ahora solamente están en Rocha, en Salto y bueno, y en la estación de cría de fauna autóctona Uruguay Tabaré González Sierra, allí en Pan de Azúcar. Y bueno, nos cuenta en esta primera parte del informe Susana, bueno, cómo se realizó este plan para poder de alguna manera mejorar la variabilidad genética de los venados de campo que están en cautiverio allí en la estación de cría, que hay alrededor más de 138, nos decía ella. Bueno, nos cuenta eso en la primera parte del informe. El venado de campo es un cérvido que habitaba por millones en la parte sur del continente sudamericano. Los venados de campo son herbívoros, ocupan el nicho ecológico que ocupa hoy el ganado, la ganadería. O sea, cuando no estaba, el ganado se introdujo en hernandarias hace aproximadamente más de 500 años.
convivía en nuestros campos solamente manadas muy grandes de venado. Y el venado hoy, la situación es muy distinta, porque en Uruguay, vivir prácticamente en todo el país, porque en nuestro país tiene más que nada el ecosistema de campo abierto, pasó a estar restringido a dos sectores del Uruguay, que son en el departamento de Salto y en el departamento de Rocha. Y hay en la estación de cría de fauna autóctona de Pan de Azúcar, un stock en cautiverio de más de 138 individuos. La especie para Uruguay y Argentina está considerada en peligro de extinción. Una de las poblaciones, la que está en Rocha, la situación es más crítica porque tiene un área de ocupación más chica y por supuesto que viven en establecimientos agropecuarios, no están en parques nacionales. El problema del venado fue que, o sea, de ser millones se redujo el número, entonces ya en las poblaciones silvestres es posible que esté ocurriendo cruzamientos entre individuos emparentados, que eso se llama endogamia. Y otro tema que hay es que la población que se creó en la estación de cría de Pan de Azúcar se creó con un número de individuos limitado, un número que no va más allá de 10 ejemplares, entonces no retiene la variabilidad genética original de la especie, ¿no? En un curso que dimos en el marco del proyecto L'Oreal en la estación de cría, la directora de la estación nos planteó este problema y un experto brasileño, doctor Mauricio Barbanti Duarte, que nos visitó, él creativamente dijo de que la solución ideal era capturar 5 machos en la naturaleza, en Salto, extraer semen e inseminar al menos 10 hembras para poder inyectar variabilidad genética a esa población cerrada. Si entendí bien, Alexandra, la idea es traer una carga, en realidad que está en curso, traer carga genética de venados de otra parte de Uruguay y mezclarla con la que está allí en la reserva. Claro, y uno se pregunta por qué no trasladaron a los animales de Salto hacia Maldonado. Bueno, Susana nos contaba que eso no se puede hacer porque los venados de campo tienen un síndrome de miopatía de captura. O sea, si se los persigue durante mucho tiempo, generan un paro cardíaco y se mueren, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado para acercarse a estos animales. Realmente hay que saber sobre esta especie. Nos decía también que cuando se acercaban a los venados en Salto, no podían, tenían que ser venados que hayan visto camionetas, que hayan visto seres humanos, ¿no? Bueno, nos cuenta Susana en la segunda parte del informe, nos dice que bueno, los venados están sanos, les pusieron un collar para poder seguir investigando, porque nos decía que todo esto no se sabía, que nunca habían tenido la posibilidad tampoco de acercarse tanto a esta especie, ¿no? Y bueno, los venados a los que se les trajo material genético están en buen estado de salud, los pueden seguir, los siguen con un celular y bueno, y también nos contaba Susana que nos cuenta ahora en la segunda parte del informe detalles de cómo fue este procedimiento y justamente eso, que es un antes y un después en la investigación de esta especie, porque pudieron acercarse justamente y conocer otras cosas que no sabían. La primera semana estuvimos en Salto, se hizo este procedimiento que se extrae el semen con un dispositivo que se llama electroeyaculador. Es un proceso indoloro porque el animal está anestesiado y todo el procedimiento, desde que el animal se anestesia, se le coloca la caravana, el radiocollar, se lo mide, se sacan muestras para distintos estudios, parásitos, serología, genética.
todas las muestras que se puedan tomar, se toma el peso, las medidas, porque no sé, es increíble, no se conoce. Entonces como que la oportunidad de tener un animal vivo en tus manos, tenés que sacar toda la información biológica posible, porque aunque parezca algo tan básico, no, es desconocido. Y después, la segunda semana, con ese semen conservado en nitrógeno líquido, que ya fue dosificado, que se sabe la motilidad, la cantidad por centímetro cúbico de espermatozoides, al final se inseminaron 9 hembras preparadas, que se les sincronizó el celo para hacer la manipulación. El éxito que se esperaría tener, si fuera realmente un éxito, rondaría en 50% de las hembras que queden embarazadas. En mis 30 años de trabajo, este es un punto de inflexión en el cual logramos combinar y sincronizar varias cosas, sincronizar varias personas por un único interés común, que es tratar de mejorar la situación de la especie para el Uruguay. Alexandra, ¿y las crías de estas hembras que fueron inseminadas con el material genético proveniente de Salto, para cuándo se esperan? Y se esperan para octubre. Nos contaba Susana justamente que, bueno, por esto que les decía del síndrome de miopatía por captura, no se pueden acercar hasta las hembras y poder ver si están preñadas o no. Bueno, se espera para octubre. Ellos tienen un ciclo, los venados, la preñez se nota sobre el final del ciclo, o sea que esperemos que en octubre, bueno, tengamos buenas noticias y las digamos aquí en Sobre Ciencia. Y bueno, les cuento rapidito que el proyecto fue financiado por la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y coordinado por el Departamento de Biodiversidad y Genética del IPSE, y también con la participación del Núcleo de Pesquisa y Conservación de Cérvidos de Brasil. ¿Haremos un baby shower? Corresponde. Daniela, seguimos hablando de animales, pero ahora desde otro lugar y de otros bichos que, si bien nos caen simpáticos, en realidad en este caso sería más bien un problema. Sí, seguimos hablando de fauna silvestre en particular, y vamos a retomar un tema que hemos conversado varias oportunidades, que son las zoonosis, que son esas enfermedades que nos transmiten a los humanos los animales. 65% más o menos de las enfermedades emergentes humanas vienen de animales, o sea que es bien importante la proporción de esta interacción. Hay un montón de investigaciones en Uruguay y en el mundo sobre la zoonosis, porque bueno, el COVID puede haber sido, puede considerarse una zoonosis, pero vamos a hablar de una en particular desarrollada por la Facultad de Ciencias e el Instituto de Higiene, que tomó una enfermedad en particular, en este caso la hepatitis E, que es uno de los 5 tipos de hepatitis, y analizó su presencia en los animales silvestres como reservorio de enfermedad del patógeno para enfermedades humanas. Vamos a hablar con Santiago Mirazo del Instituto de Higiene, que nos va a contar de qué trata entonces esta investigación. El hombre y los animales comparten muchísimos patógenos y otros agentes que no son patógenos. Más del 60% de los patógenos emergentes, es decir, que aparecen en la comunidad humana, son de origen zoonótico, es decir, de origen animales. Y más importante todavía es que la gran mayoría de esos patógenos que son de origen en fauna, de animales, son en fauna silvestre. Entonces es importante empezar a pensar ahora, si bien es un concepto que se arrastra desde hace muchísimos años, en que la salud humana y la salud animal debe ser abarcada como una sola. Antes veíamos dos esferas, que eran la salud animal por un lado, la salud humana por el otro, la salud del ambiente. Hoy esas esferas empiezan a ser cada vez más concéntricas y hemos considerado la salud como una sola, justamente por el rol que cumplen los animales, particularmente los silvestres, que tienen una capacidad intrínseca de transmisión de patógenos y enfermedades, en amplificar esos ciclos de infección entre animales y entre humanos.
En esta época actual, caracterizada por ese impacto bestial que tiene la mano del hombre en los ecosistemas, en la ruptura de equilibrios, en la degradación de los hábitats, hace que los animales silvestres empiecen a cumplir un rol muy importante en particularmente lo que es el aumento de la frecuencia de contactos con ganado doméstico, que también son capaces de ser reservorios de esas enfermedades, y con el hombre. Por eso es importante la profundidad del estudio. La probabilidad de un evento zoonótico se da en aquellos lugares donde hay mayor distribución, mayor riqueza de especies que son capaces de transmitir. En Facultad de Ciencias y ahora aquí en el Instituto de Higiene comenzamos una línea de investigación hace ya varios años, hace más de 8 o 9 años, justamente con el virus de la hepatitis E, que es un virus zoonótico que tiene múltiples reservorios, características de este antropoceno, entre ellos el cerdo doméstico, el jabalí y algunas especies de cérvidos del país. Entonces, uno de los objetivos, una de las ideas que tenemos de investigación es justamente investigar cuál es el rol de esta fauna silvestre en la transmisión del virus. Y este virus de la hepatitis E, si bien a nivel clínico no tiene un impacto, por suerte, de magnitud, sí es un ejemplo típico, ideal, para investigar los circuitos de amplificación de zoonosis en fauna silvestre. Me detengo un segundo, Daniela, en ese concepto que aparece allí en el video de Una Salud y que es la manera en la que desde hace bastantes años se tiende a enfocar todo el proceso sanitario como inseparable, lo que es la salud animal, la salud vegetal y la salud humana. No puedes analizar una sin la otra. Exacto, ese es el enfoque que presenta Santiago Mirazo, que es virólogo, ¿no? Como él cuenta como este deterioro del ambiente, la salud o enfermedad, en este caso de los animales, y la salud de las personas tiene esa interacción que no puede dividirse, ¿no? Que es indivisible. Ese es el enfoque. ¿Pero qué hicieron? Bueno, el trabajo vinculó, por supuesto, todas estas esferas. Entonces, fueron al campo, hicieron trabajo de campo, tomaron muestras de animales y trabajaron también, curiosamente, con cazadores locales o autorizados, que Santiago me contó que es la primera línea para detectar, por ejemplo, animales enfermos o cuestiones que llaman la atención. Entonces trabajan e interactúan con estos cazadores como parte de la investigación científica. Pero bueno, ¿qué encontraron? Es lo que nos va a contar Santiago en la segunda parte del informe. El virus de la hepatitis E es un virus que es de notificación obligatoria, es decir, por parte del Ministerio de Salud Pública hace que cualquier infección por el virus de hepatitis E tenga que ser notificada. Sin embargo, son muy pocos los casos que se reportan anualmente. Es una enfermedad altamente subdiagnosticada porque si uno analiza, que fue un poco lo que hicimos, el banco de sangre, población donante, encuentra una seroprevalencia del 10%. O sea, es una prevalencia elevadísima para tan pocos casos que hay. Evidentemente es un virus que circula ampliamente en la población. Los primeros estudios que habíamos hecho en cerdo doméstico encontramos una alta prevalencia de circulación del virus en esas poblaciones. Quisimos investigar qué pasa con el jabalí, qué rol cumple, y bueno, la sorpresa fue mayor aún. Un virus que está ampliamente distribuido en las poblaciones de jabalíes. Las cepas virales o los virus que se encuentran en jabalí, en cerdo doméstico y en humanos son las mismas. Significa que hay un circuito de amplificación que todavía no logramos entender. A partir de jabalí encontramos también que los pecaríes, nuestros cerdos del Nuevo Mundo, también son reservorios para el virus de la hepatitis E. Algunas especies de cérvidos silvestres también lo encontramos en aguas residuales, y aquí vamos a un poco también de la salud del ambiente, cómo el ambiente juega un rol también en la transmisión del virus. Si uno analiza las aguas residuales de ciudades importantes, encuentra trazas del virus de la hepatitis E. Por un lado, las muestras que nos mandan los cazadores, que están comprometidos con el proyecto, y por otro lado, la salida de campo. Uno no puede entender el concepto de una salud detrás de un escritorio. La otra pata es el fototrampeo. El fototrampeo es fundamental justamente para analizar cómo se comportan los animales, la diversidad, la abundancia y particularmente cómo es el contacto entre animales silvestres.
nosotros llamamos zonas calientes, ¿sí? Porque la frecuencia de contacto en esas zonas entre jabalí y ganado doméstico hace que la probabilidad de emergencia de patógenos que pasen de fauna silvestre a fauna doméstica es mucho más alta que en otras zonas donde no hay contacto. A partir de esas muestras biológicas, que puede ser sangre, puede ser materia fecal, hisopados nasales, es donde hacemos el trabajo más de laboratorio, más analítico, en el cual identificamos qué patógenos específicamente están circulando y sobre esos patógenos hacemos una caracterización y vemos cómo se compara, por ejemplo, con patógenos que hemos encontrado en otros animales domésticos, en seres humanos, y ver un poco cuál es el rol de esos animales en la transmisión de esos patógenos. Otro gran proyecto que tenemos es el proyecto de Virus Discovery, buscar todo lo que hay, todos los virus que hay en esas muestras biológicas de materia fecal o hisopado nasal, con la idea de identificar posibles futuros patógenos que eventualmente pueden tener un rol importante como evento zoonótico, en caso de transmisión a humanos, o un evento hacia ganado doméstico. Clarísimo. Y un elemento que creo que también queda dicho, pero que no siempre el animal reservorio tiene síntomas. Puede ser portador de una enfermedad perniciosa para el humano, pero porque para el animal no nos genera. Estoy pensando lo más fácil de entender es el mosquito, ¿no? Sí, hay muchos casos en que el animal es el reservorio nada más, no desarrolla síntomas, como bien dijiste, pero sí provoca o cuestiones más graves a veces en los humanos. Pero bueno, esta relación entre ambiente, animales y humanos la vamos a volver a ver seguramente en otras investigaciones. No me cabe dudas. Daniela, Alexandra, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta pronto. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta hablamos de aguas y tenemos un video interesante para compartir al cierre sobre mantis. Hablamos hace pocos días de aguas superficiales en Uruguay, importancia, problemas, amenazas, cuidados, pero Uruguay tiene una gran cantidad de acuíferos bajo su territorio, aguas subterráneas. Hay una parte de la población incluso que se abastece de agua potable de estos acuíferos, también usamos para fines recreativos, pero ¿qué sabemos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo podemos hacer un uso sostenible? De hecho, hasta hay proyectos que hablan de producir energía a partir de recursos de algunos de estos acuíferos. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe en estudios el licenciado Alberto Manganelli, director ejecutivo del Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y el Caribe del Ceregas. Alberto, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, un gusto para mí estar acá hoy. ¿Podemos pensar que Uruguay tiene tanta abundancia de agua subterránea como la tiene en superficie? Bueno. No estoy hablando de superficie, pero sí. Está claro. Digamos que tenemos una cierta cantidad de acuíferos con una buena cantidad de agua subterránea. El tema es, bueno, qué tan utilizable es esa agua, qué tan accesible es esa agua y qué calidad tiene para los distintos usos que podamos nosotros querer hacer de ella. ¿Qué me refiero con esto? Tenemos, ya para empezar nomás, el acuífero Guaraní, claro, que en el área de Ribera Curtina, digamos, en esa faja, está aflorante, está en superficie, con pozos de 40, 50, 60, 100 metros, accedemos a él. Pero si vamos hacia el lado del litoral, hay que hacer un pozo de 1000 metros para acceder a él. Entonces, tenemos esa agua, pero hay que hacer un pozo de 1000 metros y muy caro para acceder. O sea, no es para cualquiera o para cualquier actividad. Entonces, hay que situar en ese sentido. Tenemos agua, pero tenemos que ver las distintas situaciones en cada caso. Y usted hablaba también de su uso porque no siempre la composición química del recurso es apta, por ejemplo, para uso humano, así como sale, así como surge. Exactamente. Tenemos, bueno, dos problemáticas con el tema de la calidad del agua. Una es una calidad natural, no hablamos de agua contaminada, el efecto de la contaminación es por el ser humano, por las actividades humanas en superficie, pero tenemos una calidad que la hace no apta para determinados usos, ya sea por algún tipo de elemento
que supera las normas de potabilidad, o porque es muy salina, o porque tiene arsénico, o porque tiene hierro, que si bien no es un factor limitante en la potabilidad, digo, le da color al agua, le da unas ciertas características que le hacen no utilizable. Y después tenemos la potencial contaminación y el cuidado que debemos tener para mantener, en el caso de que la calidad natural sea buena, mantener esa calidad a lo largo del tiempo. Alberto, usted hablaba de profundidades de 1000 metros y en algún caso más. ¿Aún así podemos contaminar, la actividad humana puede terminar contaminando el recurso acuífero? Bueno, a ver... o tal vez no en ese caso y sí en otros. En esos casos es difícil, digamos, que actividades en superficie accedan a esas profundidades. Aparte, en el caso particular de las aguas que tenemos en el litoral, tienen presión positiva, son surgentes, por lo tanto es difícil que puedan llegar contaminantes. Pero muchas veces ciertas actividades que podemos hacer, o inclusive malas prácticas en lo que es la perforación de pozos y ese tipo de actividades, pueden generar una contaminación a profundidades, digamos, que no sería rápidamente contaminable en situación natural. Recordemos que el agua subterránea se mueve muy lentamente, estamos hablando de centímetros, milímetros por día, metros por año de repente, y entonces en forma natural un contaminante que podría demorar cientos o miles de años en llegar, si nosotros tenemos malas prácticas, podemos llegar a acelerar esos procesos. Está bien. Por ejemplo, ¿cuáles serían las actividades humanas que pueden ser perniciosas? ¿Saneamiento mal hecho, por ejemplo? Actividades humanas, a ver, todas las actividades humanas en mayor o menor medida son impactantes para cualquier actividad. En el caso del agua subterránea no es diferente, dependiendo, bueno, del grado de protección natural que tengan los acuíferos. Un acuífero libre, poroso, a nivel de superficie, es mucho más fácilmente contaminable que lo que hablábamos recién, si tengo 1000 metros de basalto arriba de un acuífero. Pero las actividades potencialmente todas son contaminantes. Las actividades agrícolas, la ausencia de saneamiento en las ciudades, o las pérdidas, o el saneamiento mal hecho, o los pozos negros robadores, que sí, hablamos habitualmente, sobre todo a nivel costero, en Ciudad de la Costa, etc. Son actividades que pueden rápidamente producir efectos de pérdida de calidad del agua. Alberto, nombró hace un rato el acuífero Guaraní, sí, y es por lejos el más conocido de Uruguay. Me surge el nombre de acuífero Raigón, un poco más al sur, como otro de los importantes, sí, pero no le voy a pedir una enumeración, pero hay varios acuíferos de volumen significativo bajo el territorio de Uruguay. Sí. A ver, tenemos diferentes grados de conocimiento también de los acuíferos, y eso es importante saberlo. El Guaraní, el Raigón, el Mercedes o el litoral cretácico, como le podemos llamar, son acuíferos que tienen distintos grados de conocimiento. Los dos primeros son los más conocidos, los más estudiados del país. Y después está a nivel de la costa, el acuífero Chuy, bueno, el propio Míguez, etc. Hay una serie de acuíferos que tenemos cierto grado de conocimiento, pero todavía nos falta mucho por conocer. Nos falta mucho estudio básico, ya sea de cartografía geológica para saber bien delimitar esos acuíferos, delimitar dónde están sus áreas de recarga, dónde descargan, los volúmenes involucrados en los distintos elementos del acuífero. O sea, necesitamos todavía hacer esfuerzos y inversiones en ciencia, digamos, importantes. Habló de recarga, habló de descarga y por ahí quería ir. ¿Se puede planificar y con mayor conocimiento un uso adecuado de un acuífero para alguna actividad humana sin amenazar? Ya no estoy hablando de contaminación, sino por ejemplo de agotar el recurso. Sí, bueno, el agotamiento del recurso, me gustaría inicialmente decir que creo que en Uruguay todavía estamos bastante lejos, salvo alguna situación muy puntual que se dio en algún momento de perforación de muchos pozos en
en un espacio relativamente pequeño, allí por Punta Espinillo, por allí, que generó algunos problemitas de cantidad. Pero en general no tenemos mucho problema. Ahora sí, tenemos que, de vuelta, conocer, monitorear y ver cómo evolucionan los niveles del agua dentro de los pozos para saber si estamos en una situación favorable de equilibrio y no estamos amenazando el recurso a largo plazo. Una buena parte de la población rural y algunas ciudades importantes del interior se abastecen parcial o totalmente para el uso humano de agua proveniente de acuíferos. Pero además tenemos todo el uso recreativo, ¿no? El uso, sobre todo el termal, que es el más conocido por todos, con sus variedades. Considera, sobre todo desde la óptica de las investigaciones que llevan adelante en el centro, que lo que se hace todavía está dentro de los parámetros lógicos o ya se nos ha ido la mano en algo de esto. No. Como decía, yo creo que todavía estamos en una situación totalmente favorable, digamos, para considerar al agua subterránea como un recurso explotable y en muchos casos, bueno, estratégico, porque evidentemente si vemos gráficas, hoy no las tenemos, pero digo, si vemos gráficas, el agua superficial ampliamente para el abastecimiento humano domina la situación, porque claro, la mitad del país vive en Montevideo y área metropolitana y se abastece 100% de agua superficial. Pero cuando vamos al interior hay una gran cantidad de servicios que se abastecen del 100% y algunos, bueno, en mezcla de agua subterránea. El caso más claro es, bueno, Rivera, ¿no? Que es de las ciudades más grandes que se abastece un 100% prácticamente de agua subterránea. Pero tenemos otras y localidades del interior más pequeñas que no tienen posibilidades de abastecerse. Abastecerse. Alberto, por hoy el tiempo se nos ha acabado, pero me quiero quedar con esta idea. Lo dijo varias veces en la nota. Hay que investigar, hay que conocer para poder, bueno, utilizar este recurso de manera racional y garantizar que llegue a las futuras generaciones. Exactamente. En eso estamos trabajando, investigando para mejorar el conocimiento que nos permita gestionar mejor. Alberto, muchísimas gracias y bueno, la seguimos más adelante. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta pronto. Cerramos sobre ciencia, nos vamos con la segunda entrega de lo que fueron las producciones que hicimos con la gente de Gusta Ciencia. Hoy Mariana Trillo, allí en Cervecería Matute, nos cuenta de las mantis que viven en Uruguay y algunas particularidades que realmente les van a llamar la atención. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y soy estudiante de doctorado por el programa PEDESIVA. Mi línea de investigación se centra en el estudio de la diversidad y estrategias reproductivas de unos insectos llamados mantis religiosas, mamboretá o tatadios. Estos animales, a pesar de ser muy carismáticos, se desconoce muchísimo sobre su biología en la región e incluso en el país. Para conocer las especies que se encuentran en Uruguay, revisamos colecciones entomológicas y a partir de eso encontramos especies, géneros y familias que no se conocían para el país. Encontramos que un tercio de esas colecciones se trataba de una especie que se llama Brunneria subaptera. Es muy frecuente en Uruguay porque está asociada a los pastizales. Esta especie, además de ser la mayor parte de la colección, también encontramos que solamente se trataba de hembras, lo que nos llamó poderosamente la atención, ya que en la naturaleza es más frecuente encontrar machos que hembras, incluso en las colecciones. Lo que quisimos ver es si lo que estábamos viendo en la colección era reflejo de lo que estaba ocurriendo en la naturaleza. Entonces lo que hicimos fueron muestreos bimensuales en 2 localidades de Uruguay durante un año y lo que encontramos es que efectivamente solo se encuentran hembras de Brunneria subaptera en Uruguay. Estas hembras que se encontraron en el campo tienen un tipo de reproducción muy particular que se conoce como partenogénesis telitólica, en el que las hembras tienen descendencia sin contribución de los machos. Entonces, para ver si esto era lo que estaba ocurriendo, colectamos hembras juveniles de la naturaleza, las llevamos al laboratorio, las criamos hasta adultas y vimos si eran capaces de tener descendencia siendo vírgenes.
Lo que encontramos es que efectivamente las hembras de Brunneria subaptera de Uruguay se reproducen por partenogénesis, y lo que nos llevó a la siguiente pregunta es ¿qué es lo que está ocurriendo en Uruguay que no ocurre en otros lugares donde se encuentra esta especie? Existen unas bacterias que se alojan en los tejidos femeninos que se dispersan de hembra a hembra, y los machos son callejones sin salida en que la bacteria no se puede dispersar. Entonces estas bacterias son capaces de modificar la reproducción a favor de más hembras y menos machos, y con diferentes estrategias lo que pueden llegar a lograr es que la especie o la población se reproduzca por partenogénesis. Entonces, para ver si estas hembras estaban infectadas por estas bacterias, lo que hicimos fue hacer PCR de los ovarios de las hembras colectadas y ver si se encontraban estas bacterias en sus ovarios. No encontramos infección de las bacterias en las hembras de Brunneria subaptera, por lo que todavía no sabemos qué es lo que está ocurriendo en Uruguay y por qué esta especie tiene esta forma de reproducción tan particular.